Boreal Televisión presenta. Sí, señor, buenos días. Aquí estamos, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, un servidor, Heriberto Díaz en los controles, para llevarles a cada uno de ustedes el contenido de la propuesta de este día de Boreal Televisión, originado en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, para todo el país y para cualquier latitud donde usted se encuentre, porque hasta allá podemos llegar a través de Boreal HD. Para todos, muy buenos días y esperamos que este miércoles, mitad de la semana, sea todo lo productivo y todo lo feliz que ustedes se merecen. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Randy Ortiz y Terrero. Buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Abrazos a todos, como de costumbre. Un placer compartir con ustedes las principales noticias nacionales e internacionales, por supuesto, comentadas y analizadas al estilo de Mañana Boreal. Así es. Gracias por acompañarnos. Con el sello. Ah, claro, el sello Tal inconfundible. Inconfundible. Mi padre decía impepinable. Nunca supe qué quería decir, pero era más o menos lo mismo. Atahualpa y los amigos televidentes, tal y como habíamos previsto aquí, la decisión de la Junta Central Electoral, que por un lado es un órgano que está autorizado a tomar una serie de reglas dentro de la ley electoral, de la ley de partido y de la misma racionalidad con que debe manejarse la política como expresión de intereses, de democracia, de todas esas cosas. Esa decisión de limitar las encuestas vulneraba, decíamos, y lo confirma la prensa de hoy, derechos constitucionales. Uno de ellos es el derecho de informar y estar informados. Y además que la ley o la parte de la ley que tomó la Junta para tomar eso, ni siquiera está en ese reglamento, sino que tiene que ver en otro. La FINJUS, abogados independientes, medios de comunicación, algunos de ellos, porque el periodista Daniel Alcántara, que tiene una encuestadora, dice que no, que él va a publicar su encuesta el lunes que viene, que ya todo estaba previsto, porque realmente fue un error de la Junta. Bueno, que en el ámbito político se le diera otro matiz, otro cariz, de que, por ejemplo, como dijo Danilo Medina, líder del PLD, de que era sospechoso. No es porque no tomara una decisión la Junta, pero él decía que en la vez anterior, con las mismas leyes, no separaron las encuestas, dejando entrever que la Junta Central Electoral está favoreciendo al partido de gobierno en el sentido de que, ya sea que el entorno de la geopolítica, que algunas falencias o no precisiones del gobierno, lo que usted quiera, le ha bajado en este momento los niveles de aceptación. Eso pasa siempre cuando se está en el poder. Usted tiene éxito, sube, hay alguna necesidad, baja y así. Que lo que se estaría cubriendo, la imagen de bajada del partido de gobierno. Eso es lo que se interpreta, aunque Danilo no lo dijo de esa manera. Él usó una sola palabra que los dominicanos sabemos lo que significa: sospechoso. ¿Verdad? Sí. Y esa es la situación. Aquí tenemos este tema. Hay incluso sentencias del Tribunal Constitucional. Ahora se ha generado un debate jurídico sobre ese particular. Claro. Y igual que el caso de Juan del Franco, que aquí cuando surge algo que tenga que ver con salirse de lo cotidiano,
automáticamente he dicho siempre que aparecen especialistas de la materia. Aquí se lanza un cohete para Júpiter y aparecen especialistas en cascos de astronautas, de trajes espaciales, de computadoras, porque aquí somos de todo. Sí. Pero parece ser que la Junta, miren que Román, el presidente de la Junta, es una gente muy acreditada. Primero presidió el Tribunal Electoral, le falló en contra y a favor a todos los partidos. Quiere decir que nadie puede decir que se inclinó. Y ha estado organizando el proceso mediante el cual la cédula adquiere otra categoría. Nosotros tenemos un comentario respecto a la cédula, pero eso será más adelante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todo parece indicar que la Junta tendrá que modificar esa decisión de que no se publiquen las encuestas hasta, como dice la ley, hasta 8 días antes de las elecciones. La ley dice lo contrario. La ley dice que tú puedes publicar encuestas hasta 8 días antes. Hasta 8 días, exacto. Eso es lo correcto. Siempre. Y en cualquier país del mundo se presentan las encuestas. Es verdad que hay encuestadoras amañadas. Es verdad que hay encuestadoras que responden a intereses. Bueno, en la vida entera es así. Y terminan no siendo creíbles. Aquí las encuestadoras creíbles son un puñito. Las demás son parte de las estrategias de los partidos, muchos de los cuales lo que hacen es que simulan una encuestadora a través de terceras personas, o sea, de prestanombres. Pero vamos a ver qué pasa. Son empresas encuestadoras peregrinas. Exacto. Y talla única, por que aparecen de vez en cuando, o sea, cuando se necesita crear ciertas relaciones y percepciones dentro del ámbito político, pues aparecen estas firmas encuestadoras que todo el mundo sabe. Por eso hay 3 o 4 que son bien valoradas porque se acercan mucho y algunas de manera casi a centímetros o a milímetros de los resultados de las votaciones en el país. Pero lo triste de todo esto es que ese reglamento fue consensuado con todos los partidos políticos y hasta con los mismos representantes que fueron invitados a las vistas públicas que hizo la Junta Central Electoral. Entonces ahora pegamos el grito al cielo, porque debió debatirse eso cuando se estaba elaborando el documento, el reglamento, que la Junta dijo, vengan, aquí hay una vista pública, aquí hay... Es más, la Junta dio hasta una prórroga para que presentaran más sugerencias o algunas observaciones que podrían enriquecer o corregir lo que se entendía que podía ser lesivo en términos legales y en términos de desempeño de los partidos políticos, pero la famosa actitud de algunos sectores dominicanos de que, bueno, cuando sale una resolución de esta naturaleza, a mí me conviene porque yo voy a aparecer como víctima y voy a decir que se está tratando de favorecer a determinado sector. Si no va vea lo que le voy a decir, compañero y camarada Ortiz. Si no hay una iniciativa de los dueños de las firmas encuestadoras, ese reglamento se va a quedar así. Estoy hablando de una iniciativa judicial que lleve eso al Tribunal Constitucional, porque se entiende que se violan algunos preceptos establecidos en la Constitución de la República. Porque si es por los partidos políticos, la mayoría están de acuerdo con el tema de evitar la publicación temprana para crear percepción en el electorado de estas encuestas. Entonces, si es por los partidos políticos, ustedes pueden estar seguros de que esto no va para ningún lado. Sí. Miren, ustedes me han escuchado hablar en otros tiempos de el tema de las obras que se paralizan en el Estado Dominicano. Y nunca he visto una cuantificación de
el costo que significan esas obras comenzadas en un periodo de gobierno y no continuadas en el siguiente periodo porque el partido que estaba en el poder perdió las elecciones. Y aunque ya no es tan frecuente porque se ha entendido que la continuidad del Estado es importante y que no importa quién comenzó la obra, sino que quién la termina, y el presidente Luis Abinader ha dado connotación de ese sentido de continuidad del Estado en muchos de los proyectos que se iniciaron en gobiernos anteriores al periodo que él comenzó en el año 2020. Pero hay otro escenario donde tampoco ha habido cuantificación, que ojalá en algún momento pueda tenerse a cuánto asciende el pasivo laboral del Estado dominicano. Y digo esto porque cada vez que hay un cambio de partido del gobierno, y muchas veces no solo con el cambio del partido de gobierno, sino con el cambio de un simple administrador de una empresa del Estado o un ministro de uno de los ministerios del Estado. Y eso es suficiente para generar una serie de despidos, o como llaman ahora, desahucios, de colaboradores de esas instituciones que pasan a engrosar el conjunto de personas que quedan cesantes porque no pertenecen a esa corriente del ministro que llegó o del gerente o el administrador que llegó a una empresa del Estado. Y eso ha ido creando un pasivo laboral que si lo cuantificáramos, señores, tendríamos, diría, para ser conservador, varios miles de millones de pesos. Y digo esto porque estaba leyendo en el día de ayer la sentencia que llegan casi todas hasta el Tribunal Constitucional, que es una de las distorsiones que hay en la República Dominicana, aunque es una garantía de derecho, pero prácticamente ahora todo el que quiere dilatar un proceso, no importa que pase primero por la parte laboral en primera instancia, se va a apelación, se va a la Suprema y de ahí, si no le favorece, se va al Constitucional. Y resulta que casi todo está llegando al Tribunal Constitucional. Sentencias que son de corte de orden laboral, pura y simplemente. El Tribunal Constitucional ratificó sentencias desde primer grado que favorecen a empleados que estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a uno solo de ellos le tocan 20 millones de pesos. De todos los salarios acumulados desde el año 2020 que no se le entregaron, y el Tribunal Constitucional consideró que su despido no tenía todas las justificaciones que se establecen para desahuciar, para despedir a un empleado que pertenezca a la carrera administrativa. No todos los empleados del Estado pertenecen tienen esa categoría. Otros han obtenido la sentencia de reingreso. Este mismo está el MIREX en la obligación de reingresarlo porque aunque el MIREX alegaba que él no trabajaba desde el año 2018 por licencias médicas, como se usa mucho en estas latitudes, que se viven solicitando licencias médicas, sobre todo en el plano del ejercicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay gente que los nombran cónsulo, vicecónsulo, agregado cultural o cualquier cargo, secretario de la embajada o del consulado, y resulta que viven aquí en República Dominicana. Y otro es para que estudien en una universidad. Y a otros le favorecen con designaciones que son una especie de becas disfrazadas, generalmente tienen que ver con hijos de funcionarios o hijos de dirigentes políticos. Y ese pasivo laboral se va quedando ahí, igual que pasa con los ayuntamientos. Cuando hay un cambio de administración municipal, usted ve que todavía hoy debe haber gente reclamando
sus prestaciones laborales en alcaldías desde que lo despidieron en el año 2020, poeta. Y eso se ha ido, perdón, en el año, puede ser el 20, puede ser el 10, cuando hubo un cambio de dirección municipal, el 16, cuando hubo también un cambio de dirección municipal que llegó Abel Martínez. Y esto es como una especie de que yo tengo la facultad de despedir a todo el que yo quiera y entrar mi gente. Ese es el criterio que hay. Es que yo tengo que poner mi gente porque fueron los que trabajaron conmigo. Pero como eso no le duele... Se dice se fajaron. Se fajaron por mí. Entonces, como eso no le duele al bolsillo del nuevo incumbente, le importa un pepino crearle ese pasivo laboral y le pasa eso al departamento jurídico para que pelee el tema en los tribunales y le van dejando la deuda al próximo. Hasta que llega un momento en que explota la bomba. Y no importa la cantidad de sentencias porque le dan larga, y usted ve que hasta que no hay una presión mediática, no surge la decisión de honrar los compromisos que hay con el empleado que fue despedido de esas instituciones. En muchos países existe el tope de empleados que pueden ser sustituidos a la hora de generarse un cambio de partido de gobierno o de autoridad en determinadas instituciones. Aquí, lamentablemente, pienso que el primer paso se quiso dar con la carrera administrativa, garantizando que la inversión que hace el Estado en la formación de un personal para trabajar en áreas especializadas y específicas pudiese quedar garantizada a la hora de un cambio de administración, ya sea nacional, municipal o de una empresa del Estado. Eso no se ha logrado porque no hay consecuencias para quien lo hace. Si se comprometiera el patrimonio del que llega, si no cumple con los requisitos establecidos por ley para despedir a un trabajador y lo hace de manera medalaganaria para poner el que se fajó por él, ustedes pueden estar seguros que si existiera ese golpe de bolsillo, no hubiera tantos despidos en el Estado Dominicano. Y no tendríamos una nómina supernumeraria, un Estado superabundante en empleos que son simple y llanamente salarios. Ojalá que el ministerio, podría ser Haciendas, podría ser el Ministerio de Trabajo, en algún momento decidan investigar cuál es el pasivo laboral que tiene el Estado Dominicano con todo ese cúmulo de demandas laborales que ha tenido que enfrentar en los tribunales y que rara vez ha ganado un caso. Rara vez. Y recuerdo un caso que a mí me dieron todos los detalles, el caso del INESPRE, que llegó a tener hasta el edificio donde estaba embargado por una demanda laboral. Sí. Y cuentas, porque antes supuestamente, cuentas embargadas a instituciones del Estado, porque ya se perdió aquello de que el Estado es inembargable. Ya eso se perdió, porque era una fuente de abuso. Porque a mí no me van a poder frenar las actividades ni me van a poder frenar el movimiento económico de las cuentas de una institución del Estado. Pues resulta que ya eso se acabó. El Estado sí es embargable. Y ojalá, reitero, que en algún momento podamos tener esa cuantificación de ese pasivo laboral, no el que se va acumulando con los empleados de carrera, que eso es normal, como pasa en el sector privado, sino ese pasivo laboral que no se ha honrado por los despidos que se han generado cada vez que hay un cambio de partido en el gobierno o un cambio de administración en una empresa del Estado. Que el argumento que se usa siempre es que se despidió por faltas graves en el cumplimiento de su deber. Mucha gente no va a los tribunales, otros deciden ir. Y de los que deciden ir, más del 90% ganan el pleito. Porque quítate tú para ponerme yo.
Pero no, bueno, no solo ganan el parece ser pleito, que no vamos a superar eso. no solo ganan el pleito, Sí. porque también tienen que pasar las de Caín para que les paguen después de la victoria legal. No, porque después de la de victoria legal hay mecanismos. Como el gobierno tiene sus cuentas en el banco de reserva, los abogados saben que inician una acción que no recuerdo cómo se llama contra el banco de reserva por no entregar los fondos que ya la ley dice que le corresponden a la persona por la liquidación. Conozco bien esa parte. Y mira qué bueno que sea así. Pero hay otra gente, Atahualpa, que no pelea. Hay gente que verdaderamente va al servicio público a lucrarse y después no va a perder su vida en una chilata. Ahora, cuando tú demandas, ya tú sabes que tú tienes que darle al abogado el 30% de lo que tú reclamas. Neto. Otro costo que hay en el proceso, que regularmente dura como 3 años, también carga en tu contra. Quiere decir que tú terminas dando el 40% de los reclamados. Eso te cobra el abogado. Miren, ya se conoció el peritaje que un grupo de profesionales de la ingeniería contratados por los dueños del YECC le pidieron al tribunal que le permitiera hacer. Y el resultado es interesantísimo. Mejor de ahí no puede haber nada. Para decirlo en un resumen, esos expertos encontraron que lo que causó el deterioro, la caída del techo, matando, porque esa es la palabra, matando, a 236 personas y heridos 180 y pico, y huérfanos a una veintena, huérfanos de padre y madre, porque huérfanos de padre o de madre hay otro grupo más. Bien, ¿qué dicen esos expertos? Que el hecho lo atribuyen a un proceso prolongado de deterioro interno de las vigas postensadas del techo y no a una sobrecarga reciente de la estructura como plantea el informe oficial del gobierno. Los especialistas sostienen que de haber estado las vigas en condiciones adecuadas, el techo debía resistir las cargas presentadas al momento del colapso. O sea, las cargas eran como 3 o 4 capas de lo que le llamamos aquí fino, que es un vaciado de mortero o de cemento sobre un techo para tapar las filtraciones. Y sobre esa capa iban otras capas y otras capas y otras capas, pero además los equipos de aire acondicionado y hasta plantas eléctricas fueron colocadas en el techo. Y a pesar de que el techo evidenciaba una curvatura con sentido inferior, o sea, cayendo, que indicaba que no soportaba eso, a pesar de que estos profesionales dicen que era como una especie de vicios ocultos de cosas desde cuando se construyó ese edificio, no respondió como a las normas de ingeniería correctas. Lo que indica finalmente es que esos 236 personas que murieron fueron víctimas de la casualidad. O de que salgan a buscar a los ingenieros, albañiles y ayudantes que construyeron el edificio del YECC, que originalmente era un cine y que luego los dueños lo adaptaron para una discoteca que tenía el hábito de hacer todos los lunes una fiesta que regularmente se tomaba para gente que cumplía años, como ocurrió esa vez. El documento fue dirigido por los ingenieros Manuel Locha Romero y los peritos Gabriel Carrera Alfonso Ibarra
y Michael Gerard Murphy, quienes alegaron una serie de situaciones, sobre todo del deterioro de las vigas postensadas, porque el acero que lo constituía o que servía para reforzar la tensión, por infiltración se habían ido debilitando, se habían ido sulfatando y todas esas cosas. Pero bien, pero todo ese daño, suponiendo que fuera así, se evidenciaba en el comportamiento. Y ellos no intervinieron. Supongamos que fuera verdad. Que había fallos, vicios ocultos, que no hubo supervisión. O sea, ellos estarían trasladando la responsabilidad a fallas de construcción y de supervisión antiquísimas, ¿verdad? Que ya tú no puedes darle seguimiento. Bien, pero el que es propietario de algo que implica acoger personas, entiende uno, es responsable de su mantenimiento, pero no decir que desde antaño eso tenía ese problema. No. Al revés, por ser un edificio de antaño, se supone que los propietarios le daban el mantenimiento y que tomaron todas las medidas del lugar, estructuralmente hablando, para que de un cine que tiene un espacio, digamos, amplio, una luz para tú poder ver la pantalla, a una discoteca que podía tener reforzamientos estructurales porque la ingeniería moderna la permite, bastarían soportes de vigas tipo T de acero, ¿verdad?, en las paredes y soportes arriba, si usted quisiera sostenerlo, porque eso se hace hoy en día. Pero no. Incluso se advirtió, hasta un empleado que conoce de estructura, lo mismo que sé yo de vida satelital, hizo la advertencia el mismo día y le dijo a la señora, a la copropietaria, que había que parar esa fiesta porque no había seguridad, que se estaban cayendo pedazos del techo. Ahí está el joven. Incluso llamaron al propietario principal, que estaba fuera del país, y no suspendieron la fiesta. O sea que tuvieron la oportunidad, tuvieron los indicios y todo eso, pero ellos se buscaron un grupo de técnicos que ahora vienen a demostrar que no tienen ninguna responsabilidad, que eso fue una eventualidad de la naturaleza, que Dios lo quiso así, supongo yo que querrán decir con esto. De todas maneras, el fallo sobre esta audiencia preliminar fue trasladada para el día 15 del mes que viene, y lo que se está discutiendo ahí, en ese juicio, es si estas personas, los dueños del YECSE, van o no a juicio de fondo. Y ellos quieren evadir esa responsabilidad, y los muertos están, fueron cosas de la naturaleza. Nosotros lo único que hacíamos con eso era ganar dinero, pero no tuvimos ninguna responsabilidad ni de mantenimiento correcto, del mantenimiento correcto, y los muertos están. Eso es lo que se está diciendo. Pero mira, anoche me detuve, inclusive creo que envié a producción ahí unas fílmicas donde está el detalle, aunque cruza con láminas que son difíciles de leer, pero para apoyo. Para verla hay que ir deteniendo lo que se hizo con el video y las animaciones. Pero evidentemente aquí hay una intención que puede que no tenga, que no deje de tener razón, pero usted está hablando de una estructura de más de 50 años, 60 años, que resistió todos los embates de la naturaleza. Ellos hablan del acero del postensado. Si el acero del postensado hubiese estado mal, que vamos a decir que se fue deteriorando, pero ellos alegan fallos desde cuando lo construyeron. Sí. Y a los 50 años es que viene a fallar esto.
no cae el techo como cayó, no se desploma en su totalidad y va dando señales, como fue dando señales de la deflexión que era visible. ¿Qué es lo que están tratando de decir estos ingenieros, con todo el respeto que merecen, porque son ingenieros técnicos? Inclusive ahí hay el ingeniero Manuel Lócar Romero, Conocidísimo. creo que es de aquí de Santiago, Sí. o de la familia Lócar. Están tratando de decir, no era visible el daño, por eso no se reparaba. Pero y todos los pedazos de concreto que fueron cayendo y todo eso, y las filtraciones, que las cargas que en una dicen que si los postensados hubiesen estado en óptimas condiciones, hubiesen soportado la carga que le pusieron. O sea, que ellos quieren demostrar que la carga que estaba arriba no fue la causa principal del desplome. Y que esto viene desde la construcción. Óigame, yo quiero oír la respuesta de la comisión que nombró el Estado Dominicano, porque ellos están alegando ahí que inclusive hubo fallos a la hora de utilizar elementos para medir. Por ejemplo, ellos hablan de fallos geométricos, Sí. del modelo de cálculos que cuestionan a gente. No, con hasta 20% de error en un cálculo. O sea, usted está hablando que usted está cuestionando ya a aquellos profesionales. Claro. Ya no solo existe la intención de decir, ellos no son culpables porque ellos no tenían ninguna señal visual de que eso se estaba deteriorando por dentro. ¿Cómo? Usted me está hablando de un deterioro por dentro, con una edificación, primero, que no fue concebida para eso. Segundo, una edificación que ha dado prueba de resistencia por 60 años, que no tenía esa carga arriba. Y hablan inclusive con un tecnicismo excelente. Yo lo tenía por aquí. No, porque oye, el papel aguanta todo lo que tú le escribas. No, que le pusieron un nombre, el nombre técnico, al fino, como le dice la gente, a la losa, a la sobrelosa. Sí. A la sobrelosa le pusieron un nombre lindísimo, que es el nombre técnico realmente. Y no quiero entrar en la valoración, sino en la intención. La intención es esa, hacerle entender al juez que no había elementos visibles, que ellos insisten en eso. No había elementos visibles que pudieran llevar a paralizar el funcionamiento de esa discoteca en ese local. ¿Cuál era el elemento visible que ellos querían? Una mayor deflexión de la viga que fue cediendo, porque se nota en el informe oficial, se habla de la curvatura que estaba sufriendo la viga. Es probable que ese acero postensado, para crear el postensado, ciertamente fueran teniendo deterioro, pero el deterioro pudo haber venido también por el peso, porque fue un desplome total, como ustedes ven ahí en la pantalla. Esto no se partió así, sino que se desplomó. Como completo, si lo hubieran cortado, como un pedazo de bizcocho cuadrado. Como si lo hubiesen serruchado a nivel de las paredes. Claro. Entonces, se sabía que la intención podía ser esto. Han utilizado un lenguaje técnico, pero lo más importante es el cuestionamiento que le hacen a la comisión oficial. Sí. Porque ¿quiénes están en la comisión especial? En la comisión especial está el ingeniero Reyes Madera. Leonardo Reyes Madera, considerado una institución en este país en materia de estructura. Y el primero que empezó a hablar aquí de ingeniería sismo resistente, Sí. cuando ocurrió el terremoto de México. Y otros profesionales nacionales e internacionales que trabajaron en ese informe y que no creo que tuvieran ninguna intención de perjudicar a la familia Espaillat ni poner en entrejuicio su capacidad por responder a unos intereses que no son de ellos.
porque es un interés, digo, no son de ellos de manera particular, pero son de ellos también como parte de la sociedad y había que tener una opinión profesional de lo que pasó ahí. Y se tiene. El cuestionamiento, bueno, vamos a ver cómo lo responde Leonardo Reyes Madera y el equipo. Y esto lo que se busca es impactar sobre la decisión del juez, que tiene la potestad de cambiar la calificación que dio el Ministerio Público, porque todo esto se basa, más que todo, en cómo llega a juicio de fondo. Porque la defensa dijo en la última audiencia que ellos quieren que envíen eso a juicio de fondo, cambiando la estrategia, porque se ha visto que se dio una estrategia de dilación para dar tiempo a las negociaciones con los familiares de las víctimas y los afectados. Parece que esa etapa para ya se... negociar sobre la base de la desesperación que pueda una parte de ellos tener. Exacto, entonces ya prácticamente esa etapa se agotó, no hay con más nadie que negociar, los que quedan son los que se han querellado, no están negociando, y ya esa parte se agotó, me quité esa presión, negocié 150, y lo que me quedan son 70 o me quedan 80. Ya eso yo lo puedo manejar. Vámonos a juicio de fondo. ¿Qué es lo que se está peleando ahora? ¿Cómo llego a juicio de fondo? ¿Con homicidio voluntario u homicidio involuntario? Eso es lo que se está peleando. En el fondo. Entonces, venir con esto, bien, ya no se puede alegar que se coartó el derecho a la defensa, ¿verdad? Ya ellos tienen su peritaje. La intención para mí es esa. Ellos no son expertos, no lo pudieron ver. No había señales, pero hermano, y toda la narrativa de la gente que le caía pedazos. Y la compañía que contrataron, una de ellas que dio declaraciones. Y una que dijo que había que hacerle un trabajo ahí. Que cuando lo contrataron hizo una evaluación básica y le dijo, mire, es que no hay forma de usted corregir eso pasándole la mano, como se dice en lenguaje popular. Eso lo más recomendable es tumbar ese techo y hacer otro nuevo con reforzamientos estructurales. Bueno. Pero eso costaba dinero y ese edificio era para que diera dinero, no para que consumiera dinero. En el argot, ¿verdad?, del insaciable, vamos a decir así. Y tenemos muertes, 200 y pico de muertes, entre ellos una luminaria del arte popular. Solo porque todos, señores, no tienen escrúpulos en términos de ganar dinero. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque de Esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía.
de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Bueno, miren, a veces hay declaraciones que tú no sabes por qué una persona la da. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en una entrevista a un medio que luego de difundirse en el horario correspondiente, es como pasa ahora, que también aparece en YouTube y la gente la va viendo. ¿Qué declaró la gobernadora de Puerto Rico? Que Estados Unidos tendrá una guerra con Cuba, pero ella es gobernadora. Ella no es ni siquiera presidenta, ni es una gobernadora de un estado norteamericano, porque Puerto Rico es un estado libre asociado, que es la forma jurídica que le dieron Estados Unidos, y uno de sus principales gobernadores, porque Puerto Rico incluso era una posesión que no tenía derecho ni siquiera a poner una bandera propia, a pesar de que la tenía. Y luego se quedó con las dos banderas. Pero bien, nadie ha entendido, ni en Puerto Rico ni en ninguna parte, qué ganaba ella con referirse a una eventual incursión de Estados Unidos con Cuba, cuando tanto
autoridades cubanas como norteamericanas declararon horas antes que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos habían avanzado. Incluso autoridades de la propia Cuba dijeron eso. Pero ella dice, no sé si para parecer más pro-Trump de la cuenta, que Estados Unidos va a tener una guerra con Cuba. A Jennifer González, en su propio país, la han acabado. Y además las opiniones internacionales también, porque ella no tiene, dentro de su responsabilidad no está ni siquiera los choques con nadie. Y ella forma parte ahora, con esas declaraciones, de una imagen de defensa y justificación de lo que hace Estados Unidos, país al que se le está yendo la mano, se le ha ido la mano con Cuba, ahora está en un lío en Irán que no sabe qué hacer, y ha estado en tantas partes del mundo, o promoviendo golpes de Estado, o involucrándose en guerra, al grado de que, como decíamos en días pasados, si usted analiza la historia de Estados Unidos hasta el presente, en qué periodo Estados Unidos ha estado guerreando con alguien, cogiendo años aquí, 2 años por allá, usted puede juntar 10 años, solo 10 años que Estados Unidos no ha tenido una guerra con alguien. Estados Unidos no le ha atacado a nadie. El único ataque que ha tenido Estados Unidos fue el de las Torres Gemelas, y ya eso era un acto que se encuadra en lo que podemos entender como terrorismo, o se entiende así. Entonces, a Jennifer le están por freír en alquitrán, precisamente dentro de Puerto Rico. Pero si usted lee lo que ha estado pasando por Puerto Rico, se dará cuenta que esto es una actitud tratando de cambiar lo que Donald Trump ha estado diciendo sobre Puerto Rico, que dijo recientemente, hace apenas menos de 15 días, que convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de la Unión Americana sería un gravísimo error de Estados Unidos, y que el Partido Demócrata consiga la mayoría en el Congreso de Estados Unidos abría esa puerta que sería ese error garrafal para Estados Unidos. Porque Puerto Rico no, dice Trump, no debe formar parte como Estado. Fíjense que los ciudadanos puertorriqueños tienen estatus norteamericano, o sea, son ciudadanos norteamericanos. Puerto Rico no puede desarrollar una política de relaciones exteriores propia. Puerto Rico no puede, no tiene dominio de las acciones migratorias. Todo es manejado por Estados Unidos, y Puerto Rico no tiene voz en el Congreso de Estados Unidos. Puerto Rico no tiene representación. Si tú eres un puertorriqueño que vives en Puerto Rico, no puedes votar en las elecciones por el presidente. No vota, a pesar de que tú dependes de Estados Unidos. No, de que tú tienes el Estado norteamericano, a menos que tú residas en los Estados Unidos de manera permanente. Tú no puedes votar, no puedes elegir las autoridades, que no sea nada más el gobernador de la isla. Y ella, quizás queriéndose hacer la simpática con Donald Trump, ha dado estas declaraciones funestas que no tienen nada que ver con sus funciones. Pero eso es, en un buen lenguaje de Buellón Carvajal, que en paz descanse, un lambonismo de la gobernadora de Puerto Rico. Miren, dos cosas. Ayer se dio a conocer, lo dio a conocer en su cuenta de X, el ex candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, la restitución de su visa norteamericana. Contentísimo. Dándole las gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, muy especialmente al presidente Donald Trump y a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, la señora Lea Campos. Ahí está el tuit de Gonzalo Castillo Terrero. Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a la embajadora Lea Campos por la restitución de mi visado de 10 años
el día de hoy. Eso fue publicado en el día de ayer. En el marco de la conmemoración de sus 250 años de independencia, esta decisión reafirma los valores de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales que distinguen a los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos de América. Realmente Estados Unidos no tenía, aunque la visa es un derecho soberano de cada país, pero no tenía una justificación válida para eso. Bueno. Fue parte de las presiones que nos hace Estados Unidos de cuando en cuando. Lo que ahí hay es una pequeña observación, porque fíjense cómo habla del debido proceso, que evidentemente está refiriéndose al caso que él tiene en la justicia dominicana. La pregunta es, ¿hasta dónde esto puede influenciar en el resultado del juicio que se le sigue a Gonzalo Castillo? Que muchos juristas, o sea, algunos juristas, no voy a decir muchos, han opinado de que el caso podría caerse en los tribunales de la República Dominicana porque en un lado se habla de que el Estado dominicano como tal no fue perjudicado en la operación que tenía el nombre de Calamar, porque quienes fueron quizás estafados o extorsionados fueron los propietarios de los terrenos y la gente que se negociaron y los dueños de casinos y bancas de apuestas, que fueron los que aportaron dinero para mantenerse en la ilegalidad, porque como estaban ilegales, aportaron dinero para quedarse así. Un dinero que supuestamente se utilizó en la campaña, pero que también hubo uno de los imputados que negoció y devolvió dinero, que es el caso de Ángel Locuar, que dijo que de ese dinero él le dio también a la campaña del presidente. 400 millones. Dijo. O 200. Él devolvió 200 de sus honorarios. Pero eso es un tema de Hacienda, es una responsabilidad de Hacienda. Entonces, reitero, esto podría ser un elemento a considerarse a la hora de decidir el caso de Gonzalo Castillo, que se ha estado hablando de que hay un posible acuerdo y a raíz del lanzamiento de su campaña por la candidatura presidencial, que él en lo personal no ha salido a hablar de ese tema. Quien anda en un periplo por los distintos pueblos es Gustavo Sánchez, que este fin de semana fue a Moca. Que es él como el vocero de él. Bueno, él es el vocero, él fue el que lo propuso y todo, y es el que ha asumido la campaña de Gonzalo. Este fin de semana estuvo por Moca y le dijo, hijo de su mal madre, a la gente que se fue del PLD y al mismo Carlos Amarante Baret. Le endilgó la plana y le dijo que mientras el PLD estaba en el poder, nadie se fue, pero que cuando el PLD más lo necesitaba se fueron, de que avanzar, y que no han avanzado ni siquiera de un barrio de Moca. Una serie, o sea, a mí me lució de mal gusto el utilizar en que una persona que esté manejando una campaña, como es el caso de Gustavo Sánchez, utilice esa terminología, aunque ese es el estilo no sé, que se está haciendo. ¿A qué buscar? Mira, tenemos por ahí el video de él cuando él lo dijo en Moca. El mismo Gonzalo no tiene ese lenguaje. Entonces, lo que se está preguntando, se está haciendo la pregunta en algunos medios de comunicación si esto podría tener algún peso a la hora de valorar el tema del juicio que se le sigue en los tribunales de la República. Pero qué bueno que le restituyeron. Vamos a escuchar para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que dijo Gustavo Sánchez en Moca. Y no oyeron. Y decidieron abandonar en el PLD en momentos que real y efectivamente en aquel momento el PLD lo necesitaba. Cuando estábamos en el gobierno, nunca osaron abandonar el PLD. Claro que no, hijo su maldita madre. Cuando estuvieron en el PLD, ustedes no eran PLDistas. Claro que sí. Hoy
En el momento que el PLD se veía que no tenía oportunidades, dejaron el PLD. Avanzando, de que avanzando, no han llegado a ninguna parte. No han salido de un barrio de Moca. No han salido de un barrio de Moca. Se lo digo yo, él es mocano y yo soy mocano también. Para que lo sepa. En esa circunstancia, hoy están regresando lo que en un momento salieron. Hoy están regresando. No sé por qué ese ataque tan personal a Carlos Amarante Baret, compañero de muchos años de ellos. Si una gente así es que hace campaña promoviendo la imagen y la posibilidad de un candidato, peleando, los resultados como que no serán. Lo que no sé si ustedes vieron la cara de los que estaban ahí, que eran mocanos. Sí. Que una buena parte de ellos seguro que no estaba de acuerdo con esas expresiones de Gustavo Sánchez. Y las reacciones no se hicieron esperar, le han dado hasta con el cubo del agua por entender que no era necesario ese tipo de alegatos. Porque si no ha salido del barrio de Moca, pues déjelo tranquilo y ni lo mencione en un discurso, ¿verdad? Porque usted le está dando algún tipo de importancia. Asimismo, las declaraciones de Temístocles Montaz en un programa de televisión en la capital, donde hablaba de que, bueno, que si Leonel los hizo a ellos funcionarios y los llevó al poder, el PLD llevó a Leonel Fernández a ser presidente. Parece que a don Temo se le olvidó que quien lo paseó como un delincuente fue su propio gobierno. Los que hoy él se solidariza, porque yo no entiendo esta metamorfosis. A mí el que me ensucia no me limpia. No es verdad que después que usted me metió en un expediente, me dejó caer preso para después sacarme del expediente, porque fue sacado del expediente y mandar a archivar en una circunstancia de política que se daba en ese momento. Pero bueno, allá los PLDistas con eso. Poeta, mire, yo no quiero, usted va a entrar. Hay varias cosas que me van a quedar pendientes aquí, pero así de... No, pero dele, porque yo quiero finalizar este bloque, si usted me lo permite, hablando de la valoración del presidente, de los presidentes en América Latina, donde el presidente dominicano ocupa la tercera posición como de los mejores valorados en América Latina, por una empresa, una compañía que hizo una encuesta del 5 al 9 de este mes de mayo en 18 países de la región que refleja justamente estos resultados. Y terminar con un detalle bonito. ¿Cuál? Así que dele al suyo. No, yo me iba a la política internacional, que uno no entiende cómo en Irán y los acuerdos con la intermediación de Pakistán por un lado, Rusia que se ha sumado por el otro, que no estaba, y se habían avanzado acuerdos entre Estados Unidos e Irán para lograr la paz en esa zona. En medio de esas negociaciones, Estados Unidos empieza a enviar drones, aviones F-35 y avanzar buques de guerra, más al estrecho de Hormuz. Y en las negociaciones insistiendo en tener el dominio de la zona. ¿Ustedes saben qué pasó? Que Irán derribó los dos drones, que son, de acuerdo a la tipología, un MQ-9 y un RQ-4. Y al avión F-35, los iraníes dicen que ellos lo derribaron, por los Estados Unidos, pero por otras informaciones, por ejemplo, Fox News. Fox News es una cadena que es casi la vocera de Trump en los Estados Unidos, que tuvo que retirarse, que no habían llegado a espacio aéreo iraní, pero que Irán dice que sí, estaban ya prácticamente ahí
y que ellos, Irán, tienen la decisión de que como se acercan, le disparan. Como ahora hay una guerra de información que usted no sabe cuál es la verdad ni cuál es la mentira, también hay el elemento de un buque probablemente colapsado por las minas compuestas, pero Estados Unidos tiene el dato de que no admite derrotas. Entonces usted oyendo a otro es que saca un poco de conclusión a donde es verdad o es mentira. Eso es lo que se está manejando. Pero hay otra todavía que se mantiene en comentarios, pero que nadie la asume, que es una situación con la salud de Netanyahu, que dentro de las opiniones de iraníes fue resultado de unos ataques que hizo Irán a lugares donde estaría cercano Netanyahu y que ellos han ocultado eso y que han sacaron un video donde Netanyahu hablaba y cosas, pero que eran generados con inteligencia artificial y que no eran real, y que ahora se está viendo porque él no ha superado el problema que tiene. Preguntamos de nuevo, ¿verdad o mentira? Porque cualquiera de las dos partes dice lo que le conviene y oculta también lo que le perjudica. El tema es que con estos ataques de Irán a aeronaves tripuladas o no de los Estados Unidos, el petróleo que al inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Rusia, de Pakistán y de otros, había descendido un 5 y piquito %. Bueno, pues ayer solo con ese anuncio remontó 2% más. Por lo tanto, el descenso que se había producido en los precios internacionales del petróleo terminó en un 3 hacia arriba, todavía hacia la baja. ¿Qué va a pasar en el día de hoy? No se sabe. La situación sigue tensa en ese lugar. Nosotros seguimos aquí en la República Dominicana recibiendo los efectos de esa geopolítica que ha disparado los precios de los hidrocarburos, que el gobierno ha intervenido, pero que ya los choferes que se habían comprometido en la República Dominicana a no aumentar los precios del pasaje en acuerdo con el gobierno, ya ayer los transportistas de usos masivos de transporte, las guaguas, los dueños de las guaguas, empezaron a anunciar aumentos en los pasajes y ya los motoconchistas de Barahona, habíamos hablado de eso también, ya los habían aumentado a un nivel que dicen los usuarios de ese medio, que son personas de muy escasos recursos, ya prácticamente no lo soportan. Uno pregunta, ¿cuáles serán las medidas que se tomarán en la República Dominicana? Porque de hecho es una situación fuera de la voluntad de nosotros. La esté tomando Estados Unidos, un país aliado de nosotros, un país al que le hemos agregado nosotros el estar calificando países de terroristas, hasta de Cuba, que ha sido, Cuba es un hermano de nosotros. Pero además, por la circunstancia del momento, usted no se puede olvidar, ni Estados Unidos, ni República Dominicana, ni nadie, que todas las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas firmaron hace algún tiempo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Usted no puede estar tomando la decisión que aquel país es comunista, que no me gusta, que Cuba, la acusación de Cuba es que es un país comunista que representa en la región, dice Estados Unidos, los intereses de los enemigos de Estados Unidos. Vale decir, mencionados a sí mismos, China, Rusia, Corea, pero ¿qué pasa? Que el mismo Trump fue a reunirse con Xi Jinping, a quien consideró un líder extraordinario y amigo de él. Y con Putin, yo creo que no pasa un mes sin que hablen por lo menos por teléfono y se saluden y se piropen. Y a propósito de Putin, para agregarlo ahí nada más, para terminar con esa parte de la geopolítica, Putin, a través de un representante de la diplomacia rusa,
le dijo a Marco Rubio, que es el canciller de los Estados Unidos, aunque allá le dicen secretario de Estado, que por favor le digan a la representación diplomática de Estados Unidos en Ucrania que se vayan de Ucrania lo más antes posible, al igual que le pidió Rusia a otros países que tienen representación en Ucrania, por el hecho de que Rusia le va a responder de manera ostensible, lo han dicho, no sabemos si lo va a hacer, una respuesta a Ucrania por el hecho de que Ucrania le disparó misiles a áreas civiles que no se supone que están dentro de la guerra, y que en esa área civil murió una cantidad de personas, de rusos, por el disparo de Ucrania. Por lo tanto, lejos de llegar a un acuerdo de paz, la guerra ruso-ucraniana sigue para largo. Bueno, miren, señores, el presidente Luis Abinader creo que ha desarrollado muy bien la práctica de Joaquín Balaguer de que nada de lo que pasa en su funcionariato ni en distintas áreas del gobierno se le pega al presidente. No. Innegablemente que el presidente ha mostrado desde el inicio de su gobierno y sobre todo ha acentuado esa actitud en los últimos, yo diría que en el último año, con una imagen de un presidente cercano, un presidente trabajador, un presidente que no tiene hora, que usted lo ve de lunes a domingo, haciendo conversatorio con sectores de la sociedad, incorporándose a todo lo que tenga que ver con la República Dominicana, con el desempeño de su gobierno. Y esto le ha creado una imagen en la población de un hombre que está entregado a hacer lo que se entiende que son sus mejores intenciones. Y si usted pregunta, usted se va a encontrar con que ciertamente la imagen del presidente de cara a la población, aunque ha sufrido algún desgaste por el uso del poder y por los problemas que ha enfrentado, que yo decía anoche, que a Luis Abinader le ha tocado quizás el periodo más difícil o los dos periodos más difíciles de los últimos 20 años en la República Dominicana. Entra el gobierno con una pandemia, la economía cerrada, todo cerrado. Luego viene la guerra de Ucrania-Rusia, luego le sale la guerra Irán, Estados Unidos, Israel, el aumento de los precios de petróleo. Todos estos inconvenientes ha tenido el presidente Luis Abinader, pero ha logrado mantener una imagen de cercanía, de dedicación al gobierno, y esto le ha favorecido, inclusive en este trabajo de Global Data, de CB Global Data, que es una firma encuestadora, que hace trabajo de encuestas en distintos países y hace este trabajo de valoración de presidentes a nivel de Latinoamérica. Aparece en la tercera posición detrás de Nayib Bukele, que aparece en segundo lugar, y de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que aparece en el primer lugar con 67.8% de favorabilidad, le sigue Bukele con 67.5% y luego sigue el presidente dominicano Luis Abinader con 55.6%. El más cercano después de Abinader creo que es el de Ecuador, si mal no vi en la valoración, pero quedémonos en el caso del presidente dominicano, que subió ahora 3 puntos con relación a la última medición que se hizo en abril. Tú me decías fuera del aire que cómo es posible que en un momento en que la República Dominicana está atravesando una de sus crisis que se refleja en el alto costo de la vida, que se refleja también en los resultados de este sondeo, de esta encuesta, se refleja también la inflación que va de compañera del alto costo de la vida, pero ¿qué se valora en ese tipo de encuesta? La estabilidad macroeconómica, la estabilidad política, la paz social, la empatía del presidente con la gente, y esto es lo que arroja el resultado donde el presidente
De los pocos que subió en las mediciones de abril con mayo, el presidente fue uno de ellos, alcanzando la tercera posición. Creo que en el de abril estaba en la quinta posición. Pero miren un detalle. Ayer yo me encontré con esta cancioncita que, aún sin uno ser salvadoreño, siente que hay un país identificado con su presidente. A mí me sorprende la valoración entre Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. Porque a pesar de que Claudia ha ganado mucho en cuanto a favorabilidad por su posición frente a Estados Unidos y por su posición a decisiones, la toma de decisiones que ha realizado en México para enfrentar carteles de narcotráfico, para organizar el Estado, ha dado muestra de valentía esa mujer y se ha recuperado enormemente en la valoración del pueblo con el pueblo mexicano por decisiones que se han tomado. Nayib Bukele ha sustentado justamente esa simpatía de su gente por decisiones que ha tomado en el Estado dominicano, en el Estado salvadoreño, y cómo ha eficientizado el uso de los recursos del Estado. El presidente Abinader tiene esa simpatía, la cercanía con la gente, la imagen de hombre trabajador, entregado y todo eso, pero tiene el lastre de muchos de sus funcionarios, que ha logrado vadearlo él como figura principal. Y en el caso de El Salvador, todos los datos hablan de una identificación prácticamente plena del pueblo salvadoreño, salvo sectores que han sido tocados por las decisiones del presidente Nayib Bukele. No, y los que representaban el robo y los acuerdos con los bandidos, los que no representaban ni atacaban. Y la mordida que recibían, que le daban al dinero del erario salvadoreño, que se ha ido acabando, que se ha ido minimizando. Pero vea esta canción, y yo me quedé pensando cuando la estaba oyendo, se le salen las lágrimas a cualquiera oyendo esto. Caramba, a mí me gustaría escuchar que una cosa así pasara con un presidente dominicano, como lo que ustedes van a ver. Porque qué satisfacción más grande sería esto. ¿Podría alguien decirme, pero Nayib Bukele es un dictador? El dictador. Dice, ¿pero en qué consiste la dictadura? Pero el dictador que tiene, aquí dice un 57, un 67.5%, y el dictador que ganó con 80 y pico de porcentaje de votos. El hombre que ha puesto a El Salvador en el mapa político y en la categoría del país más seguro, que el mismo presidente dominicano dijo que nosotros éramos el segundo después de El Salvador. Una de las características de cualquier dictadura es la persecución y encarcelamiento y muerte de los opositores. Eso no pasa en El Salvador. No hay un preso político. Los únicos perseguidos son los delincuentes. ¿Y qué sería si el presidente dominicano tomara la decisión de agarrar el toro por los cuernos y enfrentar esa delincuencia rateril que hay aquí en la República Dominicana y enfrentar verdaderamente todo lo que huela a corrupción en su gobierno? Tendríamos a un presidente que podría salir a las calles, como es la aspiración de cada presidente, a conversar con la gente, a ganarse el cariño, el respeto y decir qué bueno fue su gobierno. Como aspiraba Danilo Medina, que decía, lo único que yo aspiro es que cuando yo salga del gobierno, poder pasar por la calle del Conde y que la gente me diga, Danilo, tú hiciste un buen gobierno. Lamentablemente no terminó así, a pesar de que hizo un buen gobierno, porque hay que reconocerlo, pero el tema de la corrupción arropó esa obra de gobierno. Vamos a ver esta valoración, así que a mí me hubiese gustado escuchar esto, o me gustaría escuchar esto, en vez de Bukele, con el presidente Abinader sentado en la silla de Bukele. Antes cerraba mi ventana con miedo al oscurecer. Me tapaba con mi cobija sin poder entender por qué lloraba mi mamá, porque no podía salir,
porque la calle era enemiga antes de dormir. Pero algo cambió un día en mi país querido. Algo grande, algo hermoso, algo que no había vivido. Las mamás salieron a la calle, los niños a jugar, y El Salvador entero comenzó a respirar. No soy grande, pero con mi corazón entendí que Dios mandó un ángel para salvar mi país. Que sí se puede, que sí se puede, que un país puede sanar y un niño puede soñar. Gracias, Bukele, por devolvernos la paz. Mi mamá ya no llora, ya no vive con temor. Gracias, Bukele, El Salvador no mira atrás. ¡No! Va pa'lante, con fuerza y con amor. Las calles que antes eran sombra y brillan con el sol. Los niños que antes no salían hoy corren sin dolor. Gracias, Bukele, desde el fondo de mi ser, El Salvador volvió a nacer. Mi abuelita dice que antes era difícil salir, que el corazón de la gente aprendió a sufrir. Pero yo la veo ahora sentada en el portal, tomando su café, sin miedo ni pesar. Mi papá trabaja, regresa y me abraza fuerte. Juntos somos familia, juntos somos más fuertes. Y yo en mi cuaderno a Bukele dibujé con alegría a una familia abrazada y un Salvador que sonreía. Yo no entiendo de política, eso es para los grandes, pero entiendo el abrazo de mi mamá que es gigante. Entiendo cuando duermo tranquilo toda la noche. Entiendo cuando salgo a jugar sin que nadie me acose. Eso no tiene precio, eso se llama paz. Gracias, Bukele, por devolvernos la paz. Mi mamá ya no llora, ya no vive con temor. Gracias, Bukele, El Salvador no mira atrás. ¡No! Va pa'lante, con fuerza y con amor. Las calles que antes eran sombra brillan con el sol. Los niños que antes no salían hoy corren sin dolor. Gracias, Bukele, desde el fondo de mi ser, El Salvador volvió a nacer. Bukele. Yo no te conozco en persona, yo solo sé que ahora puedo ir sin miedo a la escuela, que puedo ver las estrellas, que puedo dormir tranquilo. Bukele, para El Salvador eres más que un amigo. Gracias por todo lo que tengo. Gracias desde mi corazón pequeño. Gracias por El Salvador que soñamos. Bukele está en nuestro corazón. Gracias, Bukele, por devolvernos la paz. Mi mamá ya no llora, ya no vive con temor. Gracias, Bukele, El Salvador no mira atrás. No, va pa'lante, con fuerza y con amor. Las calles que antes eran sombra brillan con el sol. Los niños que antes no salían hoy corren sin dolor. Gracias, Bukele, desde el fondo de mi ser, El Salvador volvió a nacer. El Salvador volvió a nacer.
Después de eso se produce un abrazo con el presidente. Qué lindo sería que un presidente pueda salir de la presidencia de cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo y sienta eso que se está sintiendo. Qué bueno sería. Por eso dije, a mí me gustaría ver en esa silla al presidente Luis Abinader. ¿Nos vamos a la pausa, poeta? Vámonos a la pausa. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve a
bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa.
Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Al cierre, poeta, ya. Al cierre. Una cosita y nos vamos al café con leche. Así es. ¿De qué tamaño tú quieres la cosita, señores? Leonel Fernández no es Carmienta, ahora va para Colombia. Solo decir eso, uno espera, por el caso de del motorista que agredió al chofer del TRAE, del transporte escolar, al asistente de él dentro de la guardia y a otra persona más. Y que la agresión con una manopla prohibida por ley, pero él anda con una manopla. Y si tú registras a los motoconchistas, hay muchos que son trabajadores correctos. Pero los otros, si usted los registra, va a encontrar que tienen armas, casi todos, armas blancas. A él y armas de fuego también. En medida de coerción por 3 meses, pero las guaguas tienen cámara. Las cámaras registraron toda la agresión y eso es parte del elemento probatorio que está en su contra. ¿Por qué 3 meses? Bueno, porque es que las medidas de coerción no tienen menos de 3 meses. Sí tiene 3 meses de prisión, pero hay otras que son presentaciones periódicas y cosas así, pero para una persona como él... Qué bueno que se envió el mensaje para que sepan que yo digo que cuando las crisis tocan fondo traen sus soluciones. Exacto. Ya la gente se hastió de esto y las autoridades no le ha quedado de otra que entrar, que trabajar, empezar a trabajar. Ahora vienen reuniones, que se reunió con fulanito, que es la federación. Esto es el buen mensaje. Eso es buen mensaje, pero el mensaje final tiene que ser aplicar la ley como nos las aplican a nosotros y estamos de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con que me apliquen la ley de tránsito. Yo no estoy por encima de la ley, pero no puede haber un grupo de excepción. Ya los choferes de carro de concho ganaron una excepción, aunque dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley, de que un chofer de concho no necesita tener el cinturón de seguridad, que es para cuidarlo a él, porque ellos consiguieron eso. Ahora, los demás, si salimos a la calle, atención en el plano internacional, a donde nos ven, a nosotros nos multarían si vamos sin el cinturón, pero el chofer de concho puede. Entonces, en un país donde la ley es un chicle, yo estoy de acuerdo que los motoristas, ven acá, ¿y por qué tenemos que luchar por la vida de los otros? Déjenlo que anden sin casco. Déjenlo que anden sin casco, ya salimos de eso. Porque a una gente que no entienda que se está tratando de proteger, déjenlo ya, no quieren usar el casco, no lo usen como los cinturones del carro de concho. De los carros de concho. Sí. Mira, yo no he visto ese ángulo. Sí, ya, óyeme. Se reduce la verdad. Sí, óyeme, hemos quedado disfónicos, roncos, hemos hecho de todo para que se pongan el casco, le hemos dado facilidades, todas las cosas. Ya no dejemos esa vaina, déjenlo, es más, díganle, sí, anden sin casco y anden matándose. Súbanse por la calzada, llévense el semáforo en rojo, no hay problema, sigan. ¿Verdad? Y así vamos saliendo de ellos, porque por las autoridades no vamos a salir de ellos. Vámonos al café con leche, poeta. Sí, hombre. Sí, venimos en un momentito. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.